en el libro del Génesis, por favor, capítulo 1, tomamos el versículo 26 al 28, donde se establece o se da a conocer cómo Dios estableció el fundamento de la familia o el principio de la familia, creando a un hombre y creando a una mujer y bendiciéndolos con la fructificación, con la multiplicación, que tuviesen muchos hijos. Dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Pudiéramos hasta leer incluso lo que dice a continuación: y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde le será para comer. ¿Y qué más dice? Y termina diciendo: y fue así. Le puso el sello el Señor a todo esto. Pueden sentarse, tenga la bondad, hermanos. En esta hora vamos a meditar en la palabra. Y hemos estado una semana de la familia donde Dios nos ha bendecido. Dios nos ha ayudado. Creo que familias fortalecidas, familias que el Señor ha bendecido a través de cada una de estas enseñanzas, si nosotros las hemos oído y las hemos puesto en práctica. Estaba considerando en este tema de la familia según las Escrituras, y vino a mi corazón este mensaje que me llamó mucho la atención, que pudiera titularlo: la línea espiritual de la familia. Y cuando hablo de la línea espiritual de la familia, es que encuentro el registro de Dios a través de la historia, desde el momento en que crea al hombre, ese registro de Dios marcado en diferentes aspectos respecto al ser humano, y en este caso en cuanto a la familia, es decir, Dios presente en este diseño de la familia en todo su proceso. Y voy a hablar de algunos aspectos y pues voy a resumir acá diciendo: el hombre es un ser creado, es lo primero que quiero plantear. Lo segundo que quiero plantear es que la sexualidad y la reproducción es diseño de Dios. El tercer aspecto que planteo es que el matrimonio monógamo es diseño de Dios. El cuarto aspecto que quiero que consideremos es la bendición dada por Dios a la familia es segura. Esos aspectos. Y el quinto, el manual de Dios para la familia. Esto pudiera ser todo un documento extenso, porque son 5 apartes que quisiera mencionar, quisiera dar a conocer, para que miremos la línea espiritual o la huella de Dios, digámoslo así, la dirección de Dios en todo el desarrollo de la familia.
Entonces encontramos en este pasaje que acabamos de leer, donde en este relato de la creación del ser humano, encontramos que Dios decide crear y dice, creó Dios al hombre, y la palabra hombre aquí se refiere ser humano. Es decir, en ese ser humano, por eso luego aclara y dice o amplía y dice varón y hembra los creó. Es decir, Dios crea al ser humano varón, al ser humano mujer en este caso o hembra, dice el pasaje en esta versión, y los crea a su imagen y se hace o se resalta a imagen de Dios. Me llama la atención que esa palabra es reiterativa, es decir, profundiza en eso. En otras enseñanzas hemos considerado ya que el rasgo más distintivo que tiene el ser humano es el ser imagen y semejanza de Dios, el rasgo más distintivo. Es decir, lo que lo hace ser único, lo que lo hace ser diferente a todas las especies, a todos los géneros, porque incluso es bueno recalcar de que nunca la Biblia menciona al hombre dentro de una especie. A nosotros nos enseñaron que el ser humano era una especie, digámoslo así, dentro de los seres vivientes. Pero eso no corresponde a la Biblia, a la palabra de Dios. Nunca se ha usado la palabra especie para referirse al ser humano. Nunca se ha usado en la Biblia la palabra género para referirse al ser humano. Especie y género se usa para referirse a los demás seres vivientes, menos al ser humano. ¿Por qué? Porque el rasgo distintivo del ser humano, el rasgo, como se dice, que lo declara ser humano, es ser imagen y semejanza de Dios. Y en esto de ser semejanza e imagen de Dios, encontramos en ese segundo relato que aparece en la Biblia de la creación del hombre, que es en el capítulo 2, entendiendo que capítulo 1 es un relato y el capítulo 2 es otro relato de la creación. El capítulo 2 nos muestra de manera detallada cómo crea al varón y cómo luego crea a la mujer. Del varón, o respecto al varón, se dice, sopló en su nariz aliento de vida. En Génesis 2:7, Jehová Dios formó al hombre, dice, del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Aquí la palabra hombre también corresponde a ser humano, pero en el desarrollo del texto muestra que es el ser humano varón. Y sopla en su nariz aliento de vida, es decir, viene a existir o viene a tener vida a partir del soplo divino. Todo ser humano goza de ese soplo divino, del aliento de vida. Por eso hablo de esa línea espiritual o esa línea divina en la familia y en este caso en el ser humano. Luego, si tomamos el relato de Génesis que estábamos leyendo, el verso 27 del capítulo 1, dice, creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, y ya aquí en el relato del capítulo 1 dice varón y hembra. Es decir, no solo crea al varón, sino que crea a la mujer. En el Salmo 139, en el verso 13, el salmista, por el Espíritu de Dios, dice esto: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo
bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esta declaración poética realmente muestra cómo Dios está presente en la creación misma o en la existencia misma de toda criatura, de todo ser humano. Todo ser humano se debe a Dios. Todo ser humano se debe a Dios. Y eso es importante que cada miembro de la familia lo tenga presente. Tenemos padres, tenemos madres, sí, las hay. Tenemos hermanos, tenemos un conjunto, digámoslo así, de personas. Pero la vida se la debemos a Dios. Es decir, dependemos directamente de Dios. Él sopló aliento de vida, Él nos creó a su imagen, varón y hembra los creó. Y este pasaje tan hermoso que dice, mi embrión vieron tus ojos. ¿Por qué? Porque se atribuye a Dios, dice, tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Así que por eso dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Entonces, en primer lugar decía que el ser humano es creación de Dios. Lo segundo que quiero plantear es su sexualidad, la sexualidad del ser humano. Y la reproducción es también diseño de Dios. Por mucho tiempo la sexualidad, aún en el ámbito religioso, fue un tabú. Fue algo que sonrojaba a las personas hablar de sexualidad. La Biblia habla de la sexualidad, como uno diría, al desnudo y de manera limpia, de manera pura. Muestra la sexualidad dentro del propósito divino, enmarcada dentro de lo que es el diseño de Dios. Y la sexualidad también planteada, o además planteada, dentro de la reproducción, o la reproducción dentro de esa sexualidad. Uno encuentra en Génesis capítulo 1, verso 27, que al hablar de varón, cuando dice varón y hembra los creó, ahí se ve la sexualidad. La sexualidad no está limitada a un acto íntimo de una relación coital. La sexualidad es precisamente donde se habla de o se diferencia al varón de la mujer, donde existe un varón con unas características propias de diseño de Dios de varón, y se habla de una mujer con sus características propias de la mujer. Eso es sexualidad. Hablar de las diferencias o de que cada uno tiene su distintivo, sus rasgos, sus características que evidencian que como ser humano es varón o como ser humano es mujer. Por eso el pasaje de Génesis 1:27, además de decirse que fue el hombre creado a imagen de Dios, muestra su sexualidad hablando de varón y hembra. En el capítulo 2, verso 25, dice, y estaban ambos desnudos. Habla del cuerpo precisamente de Adán y de Eva, dice Adán y su mujer. Y llama la atención es que dice, y no se avergonzaban, esto antes de que ellos pecaran. Así que la sexualidad viene en el diseño de Dios, en la creación de Dios. Dios diseñó al hombre con una sexualidad.
Hoy se le está haciendo frente a algunas ideologías de género, se le está haciendo frente, no sé si hacerle frente, yo diría más bien hay tanta necedad en el mundo que hay quienes piensan de que el hombre nace asexual, es decir, sin sexo. Es decir, sin identificarse si es hombre o si es mujer. Esa es la necedad del ser humano, querer decir esas cosas. Porque están viendo la sexualidad desde lo psicológico, no desde lo biológico. Desde lo psicológico espere que el niño crezca y él decide. Si él considera que es mujer, pues debe ser que está en un cuerpo de hombre, una mujer en un cuerpo de hombre. O si él decide que sea ser hombre o ella decide ser hombre, es posible que está en un cuerpo de una mujer. Cosas absurdas. Pero pues la necedad del hombre es esa. El hombre ha querido llevarle la contraria a Dios siempre y ha querido afectar aún su propia naturaleza, cosa que le es difícil, le es imposible, porque aunque se llame mujer, pero si es varón, es varón. Si es varón, aunque se diga que es mujer, es varón. Así que no, las cosas no van a cambiar porque hay un diseño de Dios. Y entonces en el diseño de Dios están las características propias del cuerpo del varón, las características propias del cuerpo de la mujer, y se ve la sexualidad de manera limpia. No se sonroja la Biblia, no se sonroja el mensaje cuando se habla de la sexualidad según Dios. Se habla de la sexualidad en cuanto a su reproducción, en cuanto a esa función reproductora. Y si algo hoy en día los que plantean en la necedad de que siendo hombres quieren ser mujeres, están buscando a ver cómo siendo hombres, como dicen ser mujeres, a ver cómo quedan embarazados. Y ahí es donde se les complica la situación, y eso miles de operaciones, miles de estudios, a ver qué pueden hacer para que un varón quede embarazado. Imagínense. Es decir, el hombre no sabe de embarazos, pero quiere saber qué es de embarazos, pero no fue diseñado para estar embarazado. Pero la necesidad del hombre es esa. Pero la reproducción es dada y solo está dada con la participación de un varón y de una mujer. No habrá reproducción, ni hay reproducción de dos personas varones o de dos mujeres. Se necesita del varón, se necesita de la mujer, de esa relación monógama para que haya reproducción. Y eso es diseño de Dios, esa es la línea de Dios. Por eso hablo de la línea espiritual de Dios, que hay que fortalecer con este mensaje, con esta palabra, tenerlo claro. En las familias, hay que profundizar esto en las familias. Dios al varón y hembra fue a quienes les dijo, fructificad y multiplicaos. De hecho, me llama la atención que este pasaje no está en el capítulo 2. Me llama la atención que está en el capítulo 1. Porque si estuviera en el capítulo 2, uno tendría que preguntarse, ¿se le dijo al hombre o se le dijo a la mujer? Porque el hombre fue creado primero y luego la mujer. Pero en el capítulo 1 se da por hecho que fueron creados los dos, varón y hembra, y es a los dos, a esos dos. ¿A quiénes? A ese varón y a esa mujer, a quienes se les dice fructificad y multiplicaos. Así que la gente podrá seguir con su necedad, pero la línea espiritual de Dios está definida, está demarcada, y esa no cambiará. También se observa en el capítulo 2, verso 24, que cuando el hombre reconoce a la mujer como hueso de sus huesos y carne de su carne, el Señor dice, por tanto,
dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Mire cómo dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Aquí se está hablando del varón que se une a la mujer, no de un varón que se une a otro varón, ni de una mujer que se une a otra mujer, sino del varón que deja padre y madre para unirse a quién. En el diseño de Dios está declarado cómo diseñó Dios la familia. El diseño de Dios se unirá a su mujer. ¿Y qué más dice? Y serán una sola carne. Cuando se habla de una sola carne, está implícito lo que es la relación íntima que se da entre un hombre y una mujer, precisamente lo cual es la esencia misma de, digámoslo así, o el propósito de Dios, de que el hombre y la mujer en esa relación disfruten de esa intimidad, ya sea para que tengan hijos o para que disfruten exactamente del placer. Porque ustedes notan que el capítulo 2 no nos hablan de hijos. Así que la sexualidad no está definida solo para la reproducción. En ámbitos religiosos de los llamados padres de la iglesia, que no tienen nada que ver con la doctrina bíblica, sino que precisamente contradicen la doctrina, muchos llegaban a decir que la mujer para lo único que servía era para la reproducción. Incluso se veía el sexo o la intimidad de la relación como algo profano, que no se admitía un hombre espiritual teniendo relaciones íntimas con su esposa. Y se hizo toda una argumentación de tal manera que si llegase a tener relaciones íntimas y no hubiesen hijos o no habían hijos, o tal vez por la esterilidad, digámoslo así, de uno de los dos, entonces se consideraba que para qué servía una mujer. Imagínense conceptos tan alejados del pensamiento divino. El pensamiento divino habla de la sexualidad, haya reproducción o no haya reproducción. Claro, sin la intimidad sexual no habrá reproducción, hablándolo, o sin la participación del hombre y de la mujer no hay reproducción. Pero la reproducción no es el único fin y marquémoslo entre el matrimonio. Muchos matrimonios se sienten fracasados y muchos ven a los matrimonios fracasados. Y eso hay que corregirlo dentro de la parte doctrinal, porque piensan de que si no tienen hijos, ¿para qué se casaron? O que no van a tener alegrías, porque piensan de que ya no hay, como se dice, razón de estar juntos. Muchos se sienten como que, ¿por qué Dios me maldijo? ¿Por qué Dios me castigó al no tener hijos? Porque algunos toman desde la visión cultural y aún la visión del Antiguo Testamento. En muchos de aquellos se veía que si no habían hijos era porque tenían una maldición. Pero acá la Biblia muestra que la sexualidad está dado con un fin, y el fin es que sean una sola carne. Y como decía, sea una sola carne, se habla de la relación íntima, pero no solamente de ella. Se habla del aspecto familiar, que se unen dos personas de dos contextos aún diferentes, hablándolo culturalmente. Pudiera ser dos personas de dos familias totalmente diferentes, pero que vienen a conformar una nueva familia. Lo que llaman algunos el yo-tú convertido en el nosotros. Algunos lo han planteado así, una nueva familia. Entonces, que nos quede claro que la sexualidad es diseño de Dios. En la reproducción no es el único fin de la sexualidad. La sexualidad es para el disfrute. ¿Recuerdan a Sara y a Abraham cuando el Señor les promete un hijo? No habían tenido hijos debido a la esterilidad, pero además de eso eran de avanzada edad, 100, 90 años,
y estaban en esa situación, pero cuando Sara escucha de que Dios le va a dar un hijo, ella no se ríe por el hijo que va a tener, sino que ella se ríe porque dice: después de vieja he de tener placer. Es decir, ella está pensando en deleite, lo que en la sexualidad es orgasmo. Entonces ella se ríe, y cuando se ríe el Señor le dice: ¿de qué se ríe Sara? Y ella se vuelve la seria: no, yo no me he reído. Decir, pero ella está mirando el tema de la sexualidad. Es decir, el tema de la sexualidad no solo en la reproducción, sino en el tema del placer, en el tema de concebir el deleite. Muchos tal vez pensando en ser más espirituales dejan de ser espirituales, porque piensan de que el compartir la intimidad, como si eso fuera quitarle o restarle importancia a la vida espiritual o afectar la vida espiritual. Más bien lo que la Biblia muestra es todo lo contrario. En el matrimonio se le exige a los casados que cumplan el deber conyugal, y el deber conyugal tiene que ver con la relación íntima de la pareja. Aún hablándolo de la relación íntima, es tan fundamental la relación íntima dentro del matrimonio, que comparándola o frente a situaciones que llamamos aún más espirituales, decimos a veces, pero no lo son, por ejemplo el tema de la oración, el apóstol dice que deben ponerse de acuerdo, un mutuo consentimiento, si alguno de ellos, de esa relación de la pareja, alguno de ellos va a entrar en un tiempo de oración y quiere abstenerse de la relación íntima, no por ser más santo, ni para ser más santo, porque el abstenerse en el matrimonio no hace más santos, no convierte a gente más espiritual. Entonces, pero que alguien quiere dedicarle tiempo, como lo haría uno ayunando, es decir, no tomar alimento para estar un tiempo a solas con el Señor en oración. Y entonces se dice en la palabra, está dicho en la palabra, que si alguno quiere entrar en oración, debe ponerse de acuerdo con su cónyuge, y que ese tiempo de abstinencia no sea demasiado extenso, dice, para que no os tiente Satanás. En otras palabras, la sexualidad, la intimidad en la sexualidad, digámoslo así, la intimidad sexual es un deber del cristiano, del creyente, ya sea, o más bien, no importando si es para reproducción o no, pero la intimidad se debe dar en la relación matrimonial, que es lo que Dios ha establecido. Aquí aparece, por ejemplo, evidencia de esto en Génesis 4, verso 1, que dice: conoció Adán a su mujer Eva, y dijo, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Esa palabra conoció es la expresión para decir tuvo relaciones íntimas. Muchos se han cuestionado, hermano, en el huerto del Edén, Adán y Eva, ¿sería que tuvieron relaciones íntimas? Y esa pregunta genera precisamente o declara o revela ciertos prejuicios que hay respecto a la sexualidad. Es decir, pensar que el hombre en el huerto de Edén no hubiese tenido relaciones sexuales por estar en el huerto y por estar antes de haber pecado. Algunos lo toman como si eso fuera más espiritual. Eso no nos hace más espirituales, eso nos hace más carnales. Pensar de que la sexualidad es algo profano, pensar que es algo malo, que es algo sucio. Incluso, como venimos de una corriente filosófica muy arraigada, donde se dice que el pecado consistió en ese pecado de la sexualidad,
porque muchos piensan de que cuando se dice que del fruto prohibido, piensan que el fruto prohibido era la sexualidad o la intimidad. Muchos hablan de la manzana y dice, hermano, ¿verdad que Eva lo que comió el fruto era la manzana? Y entonces, ¿por qué se atribuye a la manzana? Porque de hecho es una manera grotesca y vulgar de manifestar la sexualidad, es decir, de demostrar que la sexualidad era algo horrible, algo pecaminoso. Alguien, pero hermano, ¿y qué tiene que ver una manzana si no es horrible? Lo que pasa es que lo que han tratado, por favor me le quitan el eco que hay por ahí. Entonces lo que han tratado de mostrar como la manzana al partirla, al abrirla, tiene una figura que se asemeja a la vagina de la mujer. Entonces, todo eso es profano. Imagínense toda esa carga filosófica de atentar contra la verdad, de atentar contra el principio. Entonces se piensa de que el pecado fue la sexualidad. No tiene, la sexualidad es algo limpio, es algo puro, es algo que Dios lo estableció. Hermano, que si tuvo relaciones antes de que pecaran o después, yo les pregunto, ¿y qué cambia? Si la bendición, la sexualidad es una de las bendiciones de Dios dada a los dos. Es decir, no es una maldición, no es producto del pecado. Es decir, no viene después del pecado. Lo que viene después del pecado es que el hombre se enseñorea a manipular la sexualidad de manera desordenada, totalmente desviada. Todo lo que es el desorden, pero la sexualidad fue hecha por Dios dentro de ese orden. Por eso acá se habla de que conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió, es decir, la conoció, tuvo relaciones con ella, concibió, es decir, quedó embarazada y dio a luz, y se habla de Caín. Y estudiando este tema me llamó mucho la atención porque se me vino a la mente Juan 1:13 para conjugarlo con Génesis 4:1. Uno dice, pero ¿qué tiene que ver uno con lo otro? Me pareció muy interesante porque Juan capítulo 1 y verso 13 nos habla de los hijos de Dios, a diferencia de los hijos naturales de las parejas, de la relación entre un hombre y una mujer. Y se dice que los hijos de Dios no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y entonces yo estaba pensando, analizando este tema, si los hijos de Dios, hablándolo en el caso de los creyentes, ahí se habla del creyente, el que acepta a Cristo, que el Señor lo hace hijo. Y dice que estos hijos no son engendrados de sangre. Entonces, respecto a cuáles hijos sí son engendrados de sangre. Entonces, los hijos de Dios no son engendrados de sangre, hablándolo humanamente. Es decir, no porque yo me una a una mujer, entonces nace un hijo de Dios. Sino que aquí se está hablando de los hijos del Señor que a través de la palabra escuchan la palabra y son engendrados por la palabra. Y dice, no son engendrados de sangre. Pero entonces los hijos naturales, nosotros, los seres humanos, y los que somos casados, las personas que un hombre y una mujer se unen, y en esto, como dice Adán, conoció a Eva, la cual concibió y dio a luz. Ese proceso sí es engendramiento de sangre, sí es voluntad de carne, acá se habla voluntad de carne, sí es voluntad de varón. Y es decir, aquí aparece un tema importante y es acerca de la planificación familiar. Porque también muchas familias han albergado en su corazón pensando de que el planificar es un asunto pecaminoso, que se va a afectar el plan divino, que se va a contradecir el diseño de Dios. Y muchos dicen, si Dios dijo fructificad y multiplicaos, llenad la tierra,
Entonces algunos dicen, no, hermano, yo tengo que llenar la tierra, ayudar a llenar la tierra. Y la tierra todavía tiene espacios, hay que ayudar a llenar con más hijos. Sucede que aquí se deja claro de que los hijos son por voluntad, son engendrados de sangre, son por voluntad de carne y por voluntad de varón. Es decir, el hombre decide tenerlos o no tenerlos. Si usted se da cuenta, aún de Adán, aunque fue bendecido con la reproducción, se le dijo a Adán y a Eva que multiplicara, llenar la tierra, pero al cabo de 130 años de edad estaba engendrando a Sed, que es uno de los, al menos en la Biblia, Caín, Abel y luego viene Sed. Es decir, pudiéramos hablar del tercer hijo. Es decir, la sexualidad de Adán y Eva no aparece para llenar la tierra de una vez, ya, llenémosla. Es decir, sino que desde luego aparece que el hombre decide. Dios dijo multiplicaos y llenar la tierra, pero tampoco dijo multiplicaos por cuánto. Es decir, la gente se hace la idea de que entonces, hermano, en toda relación que se pueda concebir, es decir, hay que concebir, no. Es decir, la planificación está dada a través de la palabra. Ya tendrá que la persona ser muy cuidadosa para que no entre en un tema de planificar con métodos abortivos. Porque una vez que se conciba hay vida. Una vez que se conciba hay vida. Es decir, no se debe usar ningún método de planificación abortivo. Hermano, pero es que tiene es pocas semanas, pocos días. Pero si ya se concibió, ya tiene vida. Ya está declarado y por la palabra se muestra de que desde el momento en que se concibe, se da de una vez o se determina el que sea varón o el que sea mujer. Cosa que luego, meses después, a través de estudios o algunos esperando que venga el momento del nacimiento, alumbramiento, como se llama en algunos casos, entonces saber de qué sexo, o en este caso si es varón o es mujer. Pero en el diseño de Dios, una vez que se une el hombre con la mujer y conciben, precisamente en ese engendramiento, en esa concepción, se define es hombre o es mujer en ese momento y ya tiene vida. Es decir, puede ser ese feto, pero ya tiene vida. Por eso me llamó la atención, mi embrión vieron tus ojos, de manera poética, diciendo, estaba vivo. Por eso el aborto no es avalado por la palabra. El aborto no es avalado por las escrituras. Se comete un riesgo muy grande, como se dice, contra la vida de una persona, de un ser. Y es un ser que tiene vida, aunque esté en el vientre, aunque no haya salido, como se dice, aunque no esté en las manos de alguien, pero ya tiene vida. Entonces la palabra del Señor muestra, y decía que Génesis 4:1 y Juan 1:13 me llamó la atención en lo siguiente, que aunque Juan declara acá que esos hijos naturales son engendrados de sangre, voluntad de carne, voluntad de varón, no obstante, cuando se dice que Adán conoció a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ¿qué dijo? Por voluntad de Jehová he adquirido varón. Es decir, aunque se dé por una decisión del hombre y la mujer en la relación, en su relación íntima, de tener un hijo, y haya esa voluntad para tenerlo, no obstante, vienen por voluntad de Dios. Alguien dirá, pastor, pero si ese hijo sale como loco, como muy desviado de la verdad, ¿será que ese no nació por la voluntad de Dios? Mira, muchos han pensado que Caín, como la Biblia lo llama el hijo del maligno, han pensado que Caín, por eso algunos se han inventado esa teoría, eso algo tan profano, que es que Eva tuvo relaciones con la serpiente y que de esa relación nació Caín, porque no conciben un hijo de asesino, como lo fue Caín, un hijo que aborrezca a su hermano y lo mate. Entonces dice, no, este no tuvo que haber nacido por voluntad de Dios.
No, todas las criaturas nacen por voluntad de Dios. Todas, todas. Eso está declarado. No importa luego lo que ellos sean, en cuanto a su vida, su conducta, su manera de vivir. Entonces, aquí se habla de dos aspectos importantes. Cómo el hombre participa en esa extensión diríamos así, de cómo desarrolla Dios al ser humano a través de, o cómo llena la tierra. El hombre participa, pero Dios es el que da vida. Dios es el que pone su voluntad para darle a esa criatura aliento de vida. Ese es el segundo aspecto que quería mencionar. El tercer aspecto que quiero mencionar es que el matrimonio, y ya he dicho un poco de ello, pero recalco, fue diseñado por Dios que sea monógamo, es decir, de un hombre y una mujer. Es decir, está planteado desde el momento en que Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Habló de estar solo cuando existía solo uno, llamado Adán. Y en el momento en que había solo uno, varón, uno, que era varón, Dios dijo, no es bueno que el ser humano sea únicamente varón. Entonces, a partir de ahí, ese es el trasfondo, digámoslo así, aunque no se refiere ahí a la soltería, porque no se refiere a que no es bueno que el hombre esté soltero, que algunos lo interpretan así, pero no se refiere a ello. Aunque no se refiere a la soltería, se está refiriendo a que no era bueno que el hombre fuera un solo ser, un único hombre en el mundo, y que éste fuera varón único. Eso era lo que no era bueno, porque ya sabemos que todo lo que Dios hizo es bueno. Pero lo que no era bueno es que se quedara él, porque si se hubiera quedado solo, hombre, seguro llegaría el momento de morir, como le pasó a Adán. ¿Y qué? Hasta ahí llegó la raza humana. Por eso no era bueno, porque lo que Dios quería era, a partir de uno, hacer una descendencia, es decir, una familia, tener todo un pueblo como lo hay. Entonces, cuando dice no es bueno que el hombre sea único o que el hombre esté solo, dice, le haré ayuda idónea para él, lo cual corresponde, le haré a alguien semejante a él, le haré a alguien parecido a él, que le va a ayudar, es decir, que va a ser bendición para él. Es decir, el hombre respecto a la mujer y la mujer respecto al hombre son esa ayuda, porque la palabra ayuda aquí tiene que ver con algo mucho más de lo que para nosotros en el español es ayuda. Recordemos que la Biblia fue escrita en hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y en algunos apartes en arameo. Entonces, el texto en hebreo, cuando se habla de ayuda, no se habla de cualquier clase de ayuda, se está hablando de la máxima ayuda que se puede tener entre los seres humanos, digámoslo así, tanto así que se refiere a la misma palabra, con la misma palabra, a que Dios es nuestra ayuda. Es decir, es tanto ayuda ese ser humano para ese otro ser humano, que es como lo es Dios para nosotros, es decir, quien nos socorre, quien nos ayuda, quien nos salva, es decir, dentro de esa ayuda, en esa dimensión. Entonces, acá se está hablando de que no era bueno que el hombre fuera único. Dios decidió, le haré ayuda idónea para él. Esa palabra idónea significa un parecido o alguien parecido que estará al frente o contraparte de él. En el capítulo 2, verso 21, se declara que Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y dice, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas. La pregunta que muchos hermanos, entonces el hombre se quedó sin una costilla, donó una costilla.
No, son expresiones que están en la Biblia, pero que no denotan exactamente una costilla así como uno dice, unita, sino que hay versiones que dicen tomó de un costado. Es decir, viéndolo desde ese punto de vista, tomó del hombre, del ser humano que había creado. Dice, y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer. En la mujer no se debe al varón. No, pero ¿cómo no se debe al varón si es que el varón dona una costilla? El varón no dona una costilla. Hasta es curioso leer la palabra donde dice que hizo entrar a Adán en un sueño profundo. ¿Y para qué se recalca eso? Es decir, para mostrar que no fue Adán el que estuvo ofreciendo en un sacrificio, se estuvo entregando en un dolor. Cuando despierta se da cuenta que hay una mujer que fue hecha. Y nadie donando una costilla va a tener una mujer. Deme una costilla, yo le hago una mujer. Nunca. Nadie va a ser de una costilla una mujer. Así que tanto el hombre es creación de Dios, como la mujer es creación de Dios. Lo que se observa es que no son dos creaciones. Es también importante entender esto en el tema familiar, que no son dos creaciones, es la extensión de una misma creación. Una creación en dos tiempos, hablemoslo así. Hace al hombre del polvo, ahora es un ser viviente, pero de él extrae para hacer a la mujer. Pero el creador es el mismo. Y la esencia es la misma del polvo. Así que está la extensión, y entonces en esa extensión es que usted observa que dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí viene el tema del matrimonio, pero no del matrimonio impuesto, porque algunos están pensando en el matrimonio que me tocó. En el sentido de que a mí Dios me planteó así, que me toca. No, el matrimonio es una decisión de la persona, para que nadie le eche la culpa a Dios, porque muchos están diciendo, me dio una mala mujer, me dio un mal marido, yo se lo pedí a Dios con esto, con esto, con esto. Y están pensando de que Dios se equivocó, decir, me mandó el que no era. Y muchos están buscando entre los novios que tuvo, muchas están buscando entre los novios que tuvo, o entre las novias que tuvieron, y están lamentando y diciendo, si me hubiera casado con fulana, si me hubiera casado con fulano, yo creo que ese sí. Porque piensan de que, como se dice, yo iba bien y Dios se atravesó y me dio este. No. Dios, aunque hizo al hombre, aunque hizo a la mujer, no los casó con Z. No fue una cacería. Les tocó, lo agarré. Aquí no hay más. Alguien me dirá, pastor, pero ¿cómo iba a escoger a Adán y Eva si no había otro Adán, si no había otra Eva? Alguien pudiera pensar eso. Pero ¿sabe cómo responde bien la palabra para que no nos quede ninguna duda respecto a esto? Que aunque había solo una mujer, ¿sabe qué hizo Adán cuando la vio? Dios se la trae, no lo casa. Dios se la trae. Lea otra versión de la Biblia y se da cuenta que dice, y Dios se la presentó. Es decir, Dios hace el papel, digámoslo así, de decirle, vea, ¿qué tal? ¿Le gusta o no le gusta? ¿La quiere o no la quiere? ¿Quiere casarse con ella o no quiere casarse con ella? Es decir, en ese plan, Dios a nadie le obliga. A nadie, a los que estamos casados y los que nos hemos casado, digámoslo así, estando en la vida del Señor, sabemos que Dios nos la presentó.
Dios me la presentó a Carito, mi esposa me la presentó. En una vigilia me la presentó a las 2 de la mañana. Me dijo, ¿qué tal? ¿Le gusta? Y yo la miré, yo dije, ¿y ya quién es? No la tenía presente. Pero él me dijo, vea, ahí está. Pero yo fui el que comencé a averiguar y ya dónde viene, quién es su familia. Y me acerqué, nos enamoramos, nos ennoviamos. Le dije, ¿se casa conmigo? Sí, en diciembre. Sí, me caso en diciembre. Le dije, no, pues si se casa en diciembre, casémonos en junio entonces. Porque si está decidida, dijo, también me caso en junio. Ah, bueno, el mes entrante casémonos. Así de sencillo. Pero yo no puedo pensar de que Dios a mí, mano, me tocó coger a Carito, me tocó coger porque Dios decidió. Yo no quería, pero Dios me la puso. No, dejemos de ser niños. Dejemos de ser carnales. Seamos más espirituales. Y ser espiritual no es esperar que la esposa caiga del cielo o el esposo caiga del cielo. Ahí me lo mandó. No, usted tiene ojos para ver, oídos para oír. Muchas suegras están buscándole, o muchas mamás están buscándole el novio a la hija. Muchos papás están buscándole la persona, vea, con esta sí. Y yo que me crié en el Evangelio, conozco mucha historia aún dentro del Evangelio. El pastor buscando la esposa a uno. La hermana de oración buscando la esposa a uno. Eso me pasó. Todo el que me quería decía, usted era casarse con fulano, con fulana. Es decir, todos querían, hasta que un día dije, no, yo no debo ni decidir por lo que me diga el pastor, ni por lo que me diga la hermana, porque me diga el otro, porque mi papá me dijo, cuando se enteró que yo estaba ya noviado con Carito, me dijo, le dije, papá, me voy a casar con Carito, así le digo yo a ella, se llama Carolina, con Carito, me voy a casar con ella. Papá me dijo, bueno, es su decisión, pero no comparto. Así que ni yo ni su mamá, así me dijo, vamos a estar en su matrimonio. Y yo le dije, bueno, papá, yo solamente deseo que usted ore y que Dios me bendiga. Desee que me vaya bien, pero al fin y al cabo es mi decisión, papá. Así que, mano, usted así, sí. Yo no puedo estar aquí echándole la culpa. No estoy aquí como se dice, no puedo estar aquí como aplaudiendo o renegando, no. Yo debo asumirme responsabilidad. Toda persona que se casa debe asumir su responsabilidad. Ese es el diseño de Dios. Dios no diseñó, hermano, es que tiene que ser con esta, porque cuántos se han casado y al otro ya le murió. Quedó viudo, entonces ¿qué pasó? No, pues Dios se equivocó, le mandó una que ya estaba para morirse. No, eso no le cabe. Hermano, le mandó esta para hacerle un tormento en la vida. No. Dios no pone a la mujer ni pone al hombre en una relación matrimonial para atormentarlo. Hermano, estoy padeciendo esto. La familia no fue constituida así. La familia fue constituida en que Dios hizo un hombre, hizo una mujer, y dice que a ese hombre le presentó a la mujer, al menos por ese lado, se la presentó. ¿Y qué dijo él cuando la vio? El texto declara, ¿qué dijo? Dice, y dijo entonces Adán, mire, Adán fue el que dijo, esto es ahora. Cuando dice esto se refiere a esa creación. Esto es hueso de mis huesos. ¿Y qué más dijo? Y carne de mi carne, de la misma esencia. Dice, esta será llamada ¿qué? Varona. Alguien dice, ay hermano, pero qué nombre tan feo le puso varona. Varona no es un nombre. Varón es un término que describe que si él es varón de sexo masculino, ella es varón de sexo femenino, entonces llaman varona. Y por eso varona significa mujer. Así que varona no significa ni Olga, ni María, ni nada de eso. Varona es un término que describe que es un varón, digámoslo así, pero de sexo femenino.
Es decir, eso es lo que la Biblia muestra. Varón y hembra son formas muy rudas o términos muy fuertes, pero describen eso. Es decir, ¿y quién la llama varona? Él. Él descubre en ella que ella tiene un parecido, pero que no es igualita. De entrada, de una vez, eso fue la primera radiografía que se hizo en la historia. El primer examen, como se dice, que se hizo, eso fue de una vez. La escaneó, dice aquí. La escaneó de una vez. Y en el escáner, resultado, eso fue el resultado más inmediato. Dijo, es idéntica, pero no es igual. Se parece, pero no es igual. Entonces dijo, esta es femenina. Yo soy el masculino. Ahí es donde el hombre descubre, como se dice, que está frente a alguien, lo que algunos llaman el complemento. Y quiero aclarar, por ejemplo, de tanta cosa profana que hay, algunos hablan de la media naranja. Mano, estoy buscando la media naranja. No existe la media naranja. Eso es una corriente, o no, corriente no, es un pensamiento filosófico. Pues hay un filósofo que se inventó una historia para mostrar, como se dice, que el hombre está buscando su otra media, es decir, que el hombre es medio y que está buscando otro medio. El matrimonio no es un medio con otro medio. Jesús aclaró eso después y dijo, los dos serán una sola carne. El 1 más 1 suma 2. Los dos al unirse serán una sola carne. No dijo los medios se unen. La media naranja no existe. Eso es algo profano. Así que el hombre es visto desde un todo. El hombre es visto como un ser completo. Y un ser completo toma otro ser completo. Entonces uno dice, pero entonces, ¿cuál es el complemento? Es que la palabra complemento, algunos hablan del complemento, complementar lo faltante. Pero cuando se habla de complemento aquí, no es completar lo faltante, sino mejorar lo existente. Porque ¿qué le faltaba a Adán, honestamente? Mano, pero es que la Biblia dice que no se halló para Adán ayuda, pero nunca dice que él no la halló. Es decir, él estaba, y de hecho usted ve la Biblia y en la Biblia usted no ve a Adán un aburrido, un Adán desesperado. ¿Qué voy a hacer? Mira, tanto trabajo que tengo, ¿quién me va a ayudar? ¿Quién va a estar conmigo? Muchos se han pintado la idea de que él veía a los animalitos. Y hay humoristas que sacan con eso, que entonces que el uno con el otro, hay la parejita y que la otra parejita, y entonces se arrimaba a ver si compaginaba con alguna, puro cuento. No tiene nada que ver con la doctrina. Y entonces que él quedaba como aburrido porque todos tenían su parejita y no tenía su parejita. Nunca la Biblia habla de eso. La Biblia habla de un hombre, como se dice, en el huerto, labrando, cuidando, poniéndole nombre a los animales. Bueno, estaba en lo que Dios le había puesto. Y hasta interesante, no pecó. No pecó estando solo. Eso es lo triste de la vida. Al fin y al cabo uno dice, no pecó estando solo para pecar ya estando acompañado. Pero el hombre está en sus salsas, que dicen algunos. Ese hombre es completo. Entonces, cuando se habla de complemento del matrimonio, no es complementar lo faltante. Porque algunos piensan de que, en el caso de los solteros, piensan de que hay solteros pobrecitos. ¿Está solo? ¿Quién sabe? Es como raro. Ya se sospecha, como que parece que prendan alarmas el hermano y se le tiene apodos. Se le señala, se le hace bullying, que dicen los muchachos hoy en día. Se le señala porque pareciera raro.
Pero usted ve a Jesús, estuvo solo, siendo el perfecto hombre, y nunca se dice que sospecharon por ahí algo raro. Andaba con mujeres que hasta lo sostenían con sus bienes, para que vea. Lo sostenían con sus bienes, pero nunca dijeron, quién sabe, será que andará por ahí picándole el ojo a una de ellas. Juan se recostó al pecho de Jesús, y eso lo han aprovechado muchos hoy en día, pero no se dice en la Biblia nunca eso. Que dijeron, quién sabe Juan, que era que raro, o Jesús, ¿por qué admite eso? A Jesús lo acusaron de muchas cosas, menos de inmoralidad. Léase usted la Biblia, nunca, eso es lo más lindo de Jesús. Que lo acusaron, blasfemia, demonios tiene. ¿Qué te crees? ¿Y qué no le decían? Pero nunca dijeron de algo de la vida de íntima moral de él. Así que el estar solo, el estar soltero no es una maldición. Pablo se atrevió a pararse con unos escritos que hoy los tenemos, y él dice, y sepan de que son mandamientos del Señor. Así lo dijo. Bueno, parece que algunos lo veían como que se le iba la mano, y él dice, consideren que son mandamientos del Señor. También tengo el Espíritu de Dios. ¿Y qué dijo? Bueno le sería al hombre no tocar mujer. No tocar mujer. Y usted lee el capítulo 7 de Primera de Corintios, y pareciera que en algún momento Pablo está diciendo fuera el matrimonio. Pero no, es lo que está diciendo, para algunos es mejor que se queden solos. Para otros, ni riesgos que se queden solos. Para algunos el estar soltero es mejor que casarse. Para otros es mejor casarse que estar solos. Entonces no veamos, hermanos, muchas familias tienen contradicciones, porque entonces piensan de que alguien en la familia decidió quedarse solo. Hermano, ¿y usted con quién dije? No, con un hijo, pero es que yo no sé, no tiene mujer. ¿Y qué raro tiene? ¿Les parece que fuera un estorbo? Mano, pues él es un quedado. ¿Quedado de qué? No, hermano, de malas. ¿Lo ven así? Lo ven, pobrecito, hermano. Ayúdenme a orar, algunos asustados. Vamos a hacer cadenas, dicen por ahí, de ayunos, de oraciones. Vamos a reprender el espíritu de la soltería. Yo no sé para qué inventan esas cosas. Por falta de doctrina. Vamos a reprender el espíritu de soltería. ¿Dónde hay espíritu de soltería en la Biblia? No existe, no existe. Se lo inventa la gente. Pero así dañan a la gente en su manera de pensar. Y el otro más espiritual dice, a mí me reveló Dios que usted se va a casar con María. ¿Y quién es María? No, la que Dios le envió, y es ella. Renuncia a Juana. Entonces está el hombre diciendo, renuncio a la que quiero para coger la que no quiero, porque si Dios le dijo a esta hermana o a este hermano que era esta María y yo estoy con Juana, pareciera que eso se vuelve algún desorden. Dios no es Dios de desorden. El diseño de Dios está planteado muy bien en la palabra. En la palabra es el hombre que toma a la mujer. Dios sí se la presenta, como se la ha presentado a muchos, se los ha presentado a muchos. Atención, atención, atención. Escuchen esto que voy a decir, que nos sirve para la semana de la familia, para que aterricemos toda esta línea espiritual de la familia. Y es que muchos están soñando con el príncipe azul espiritual. ¿Sabían ustedes que para muchos existe un príncipe azul espiritual? Hay niñas, jovencitas, que están soñando que quieren casarse con un pastor, que quieren casarse con un misionero,
Y sucede que casi todos los pastores son casados. Casi todos los misioneros son casados. Entonces algunos, aunque la iglesia no tiene como requisito para ser pastor, y eso también hay que aclararlo ya a nivel eclesial, la iglesia pentecostal no tiene en su reglamento interno, en sus normas, ningún requisito que diga que para ser pastor tiene que ser casado. Pero la gente asume, si el pastor no es casado, no es pastor. Yo fui pastor 7 años en la iglesia. Los primeros 7 años soltero y feliz. Así que la iglesia nunca me dijo, tiene que casarse para ser pastor. No, nunca se ha dicho. Pero hay muchos que piensan de que sí, que tiene que ser casado, porque ¿cómo va a hablar de matrimonio? ¿Cómo va a hablar de sexualidad? ¿Cómo va a hablar? Pablo no sabemos si era casado o no casado. Lo cierto es que está solo, está soltero. Pero habló del matrimonio más que todos, más que Pedro, que tenía suegra. Entonces, el tema aquí es espiritual. El tema de Dios está diseñado para que nosotros veamos que el hombre fue hecho para que disfrute la vida. Y en relación con el matrimonio, Dios le deja que escoja. Cuando a Jesús en Mateo 19 le preguntaron acerca de lo que era el divorcio por cualquier motivo, que si se podía, el Señor dijo, ¿ustedes no han leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y por eso dijo, dejará el hombre padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán sola carne. ¿Ustedes no han leído? ¿Por qué Moisés mandó dar carta de divorcio y repudiarla? Dijeron ellos. Jesús le dijo, por la dureza del corazón de ustedes. Moisés les permitió eso, es decir, por la dureza de ustedes. Mas al principio no fue así. Y luego habla del divorcio y dice que si alguno se divorcia, que sea solo por causa de fornicación, que quiere decir toda clase de inmoralidad sexual que se dé en esa relación, en uno de los dos que esté en la relación. Que si hay fornicación, pues hay una salvedad mediante la cual o por la cual la persona puede divorciarse. Lo dijo el Señor Jesús, Él mismo planteó ese tema. La única causal, la única razón que hay para divorciarse. Entonces, cuando los discípulos escucharon eso, ¿sabe qué dijeron? Entonces no conviene casarse. La vieron como muy difícil. Entonces no conviene casarse, porque parecía que en ellos había lo que hay también hoy. La idea de cambiar de mujer como cambiar de vestido, de cambiar de marido como cambiar de zapatos. Como que, y hay creyentes que se la pasan mirando a otra. Y algunos ven la propia y dicen, ¿será que hasta cuándo me va a durar? Parece, hermano, vea, es triste, pero hay gente desubicada en la línea espiritual, desubicados, echándole el ojo a la otra, que cuando me muera esta, me caso con esta. Cuando puede morirse primero él o primero ella. Eso no tiene presentación. Pero usted ve en la palabra del Señor que cuando los discípulos dijeron, si la cosa es así, si uno tiene que casarse y comprometerse, como se dice, a vivir con esa persona, a ser responsable, ¿qué fue lo que dijo Dios? Dios dijo, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Claro, aclaro también esto. Nunca dijo hasta que la muerte los separe, porque tampoco está dicho. Dios no dijo, los declaro marido y mujer hasta que la muerte los separe. Eso no está en la Biblia, eso es católico. Eso es un dicho católico. Pero hasta los pastores lo hemos repetido en los altares. Cuando casamos a alguien o celebramos la ceremonia a alguien, los declaro marido y esposa hasta que la muerte los separe. Eso no es bíblico. Y tiene muchas razones para no ser bíblico. Hoy no hablaré de ella porque hay muchas. Pero lo que la Biblia sí dice es, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Porque lo que Dios junta es la decisión de la persona que decide casarse. Y Dios le está diciendo, si usted decidió casarse, ¿para qué se va a separar? Si yo lo junté porque usted dijo, con esta me caso, con este me caso,
¿Por qué se va a separar? Que no lo separe el hombre. ¿Quién separa en la relación matrimonial ese matrimonio? El ser humano, el hombre decide separarse. Algunos están diciendo, voy a orar para que Dios me ayude a ver si es la voluntad de Él que me divorcie. Yo no entiendo esas oraciones. La verdad, yo no las encuentro en la Biblia. Estoy orando al Señor a ver hasta cuándo me conviene esta persona. Ya son casados y están pidiendo como al Señor que se meta como abogado. ¿Abogado de qué? Pídale ayuda más bien. Pídale que a usted le dé sabiduría. Pero no le pida a usted, no le pida a Dios cosas que van en contra del pensamiento de Dios. Dios dice, lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Y usted está diciendo, ay Señor, ¿me da permiso para separarme? Eso no suena bien, eso no nos queda bien. Eso no es espiritual. La línea espiritual de la familia está declarada. Y en esa línea, lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. Entonces, vea, aún hablándose del matrimonio monógamo es el diseño de Dios, es lo que Dios ha planteado, aún para los obispos o pastores, aparece en 1 Timoteo 3:2, que dice, es necesario que el obispo sea irreprensible. Y luego dice, marido de ¿cuántas mujeres? De una sola. Es decir, está determinado en el diseño de Dios, marido de una sola. Hermano, pero es como complicado. Ese es el diseño de Dios. Esa es la línea espiritual de la familia. Ahora, mire Proverbios 5, que es todo una declaración poética para que revisemos cuál es el fundamento que aparece en la palabra. Hijo mío, así se nos trata, así trata el Señor al pueblo. Está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia inclina tu oído, para que guardes consejo y tus labios conserven la ciencia. Porque los labios de la mujer extraña, fíjese, cuando se habla de la mujer extraña, es una que no es la mía. Es una con la que yo no tengo por qué tener intimidad con ella, enamoramiento con ella, nada. Como alguien dijo, póngase serio. Hay hombres que son más queridos para con las demás que para con la esposa. Más amables para con las demás que para con la suya. Son muy atentos. Y en la iglesia lo encuentra uno. Saludan hasta de apretón de mano que no suelta la mano. Pero no la de la esposa, sino de la extraña. Es decir, hay alguien que no le pertenece. Hay alguien que no es suya. Como uno diría, perdone la palabra suya, suena como feo. Pero aquí se habla aún de la extraña y vulgar. Porque aquí voy a hacer mención, aquí hay, aparte de ser extraña, es una vulgar. Alguien dijo, no pastor, vulgar no, corrompida. Sí, entonces digámoslo así. Además de extraña, corrupta, digámoslo más suave. Pero mire cómo dice el pasaje. Léalo bien. Para que guardes consejo. Dice, y tus labios conserven la ciencia, porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite, mas su fin es amargo como el ajenjo, agudo como espada de dos filos. Oiga, y la gente deja la suya para coger a alguien así. Porque también se da en el caso de la mujer que deja a su esposo para coger otro, a otro extraño. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa con el extraño? Dice, agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Vea, el adulterio
La gente dice, ay pastor, hable bajito y suave. Porque es que hablar de infidelidad hoy, hermano, es meterse uno con mucha gente o contra mucha gente. Pero no, vea, Dios no le dice que los adúlteros no eran el reino de Dios para hacerlo ver en el infierno ya, sino para hacerle caer en cuenta que no solamente se puede perder su alma, sino que también le está diciendo, usted va a sufrir mucho. Y hace sufrir. La gente piensa de que los mandamientos de Dios no son son gravosos. Digo a nosotros no son gravosos. Es decir, algunos piensan que los mandamientos de Dios es Dios fastidiándonos. Ay, hermano, pero ¿por qué uno no puede tener una canita al aire? Es que he oído, me parece que por ahí he oído, una canita al aire. ¿Canita al aire? Una aventura, es que llaman otros. Ayúdenme ustedes que están en este mundo también, que estamos aquí, uno escucha muchas cosas. Ahí se quedaron callados. Sí, entonces, una aventura. Entonces la gente piensa, ay hermano, yo no aventuro porque es que me voy al infierno. No piense solo en eso. Sí, es verdad. A los adúlteros y a los fornicarios los juzgará Dios, sí es verdad. Pero no piense solo en eso, sino la amargura que le produce eso. El daño que le causa. Y más en este tiempo, no en todos, pero en la mayoría, que hay tanta necesidad económica y no se puede suplir. Material y no se puede suplir. Si no sostiene una, ¿cómo va a sostener 2, 3, 4, 5? Alguien dirá, pastor, yo la puedo sostener. Pero si no aguanta una, porque si busca otra es porque no aguanta la suya. Hermano, es que me toca rebuscarme. Dirá ella, me toca rebuscarme, porque aquí me hacen la vida imposible, allá me la van a hacer agradable. Nunca. Y menos si es extraña y corrompida. O si es extraño y corrompido. Menos. Dios no le quiere fastidiar la vida. Dios le quiere arreglar la vida. A nosotros nos la ha arreglado. ¿Te imaginas yo escondiendo por ahí un secreto? Hasta me toca ponerle clave al celular como hacen muchos, para que el marido o la mujer no les vea los mensajes de la otra. Es que vergüenza. Hay parejas, hay matrimonios donde el celular, el computador, todo es con la huella ya, con la huella. ¿Para qué? No para rapidez, porque fue hecho para la rapidez, sino para secretos. Secretos en redes sociales no hay, nunca. Pero la gente piensa, pero la gente, si no aguanta una, no va a aguantar dos, no va a aguantar tres. Nunca olvidaré ese señor que lo he contado ya. En el lote de la iglesia solar, como llaman por ahí, entró por el alambre de púa arrastrándose a las 9, 10 de la noche, arrastrándose, un señor se arrastraba y yo dije, ve, un ladrón se nos metió aquí al lote de la iglesia. Entonces yo salí y dije, oiga señor, disculpe, ¿qué se le ofrece? ¿Por qué anda por ahí? Y apenas que le dije así, me decía, cállese. Entonces yo le dije, ¿por qué me tengo que callar si aquí es nuestra propiedad? Me le puse serio. Entonces me dijo, es que mi mujer me pilló con la otra. Y yo me quedé mirando y le dije, usted es tan valiente, ¿cierto? Tan valiente para pecar, y mire cómo se arrastra. Hombre, se va a dañar ahí con ese alambre de púa. Imagínese, el hombre es tan valiente para pecar que tiene que irse a esconder por allá en un motel. Tiene que esconderse en un lugar oscuro. Tiene que aprovecharle el viajecito que fue, la vueltica, donde no lo vean. La gente hoy en día piensa que eso es libertad, eso es esclavitud. Eso no construye familia, eso daña familia. ¿Cuántas mujeres están llorando por ese marido que se fue con otra? Y la otra dice, pero lo logré.
Pero seguro que así como se le fue a esta, le puede a la otra, igualito, porque el que es adúltero es como el que es glotón. ¿Qué le pasa al glotón? Come, 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 come y no se sacia. Es como el ladrón. Roba y lo cogen y le dan unas golpizas y uno dice, ay, va a dejar de robar. ¿Deja de robar? Sigue robando. Hay mucha gente aún delinquiendo en la misma cárcel. No todos, pero algunos desde allá hacen llamadas de extorsión. ¿Cómo lo hacen? Es decir, el hombre no va a cambiar por eso. En el tema de familia, Dios tiene una línea espiritual definida. Dice, mas su fin es amargo como el ajenjo. Habla de el que cae en los brazos, en los besos de la mujer extraña y corrompida. Agudo como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte. Sus pasos conducen al Seol, a la sepultura. Sus caminos son inestables. No los conocerás. Es decir, va por todos lados y no tiene morada fija, es lo que quiere decir. Si no considerares el camino de vida. Ahora pues, hijos, oídme, y no os apartéis de las razones de mi boca. Aleja de ella tu camino. No te acerques a la puerta de su casa. Mire cómo Dios le dice, vea, la manera es no acercándose. Vea, para el tema de la fornicación nunca se dice enfréntela. La fornicación es más terrible que el diablo. Porque al diablo dice la Biblia, resistid al diablo y él huirá. Pero la fornicación nunca dice, resista la fornicación y usted salvará. Dice, corra, huya, aléjese de la casa, cierre las redes sociales, cambie de número de SIM-car a la SIM-car, cámbiela. Hermano, cambiar. Vea, porque el que fornica, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Pero el que fornica contra su propio cuerpo peca. Y Dios quiere que usted no peque. Entonces le da la solución, le dice, vea, yo ya sé cuál es, yo los hice a ustedes. Yo ya sé cómo son ustedes, ya sé cómo se comportan. Ay, ojalá que alguien entendiera esta palabra y no jugara con candela. Alguien entendiera esta palabra y verá. Mire, terminemos porque aquí el tiempo ya terminó hace rato, yo no he terminado. Aquí lo que dice la palabra, no te acerques a la puerta de su casa, para que no des a los extraños tu honor y tus años al cruel. No sea que extraños se sacien de tu fuerza y tus trabajos estén en casa del extraño. ¿Y qué más dice? Y gimas al final, cuando se consuma tu carne y tu cuerpo. Mire que Dios está pensando en nuestra carne y en nuestro cuerpo. Y digas, ¿cómo aborrecí el consejo? Y mi corazón menospreció la reprensión. No oí la voz de los que me instruían, y a los que me enseñaban no incliné mi oído. Casi en todo mal he estado, en medio de la sociedad y también de la congregación, porque también hay creyentes que andan en esto, y de la congregación. Y luego, ¿qué le dice? Vea, matrimonio monógamo. Es decir, matrimonio entre un hombre y una mujer, y que se establezca entre uno solo, con uno solo. Y por eso le dice aquí, bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se habla de la intimidad de la pareja. Se derramarán tus fuentes por las calles. La vida del adúltero, de la adúltera. Y sus corrientes de aguas por las plazas. Toda clase de prostitución se menciona acá. Dice, sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer, no con las mujeres,
sino con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa Gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Y termino. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Y es ahí donde plantea: ¿tomará el hombre fuego en su seno, en sus vestidos, sin que se le ardan? ¿Pisará el hombre sobre brasa sin que los pies se le quemen? ¿Quiere que sus vestidos no ardan? ¿Quiere que sus pies no se quemen? Corra, aléjese de la extraña, aléjese del extraño, y sea bendito o bendita para ti tu manantial. Beba de tu misma fuente, como uno dice, los raudales de tu propio pozo. Es decir, dedícate a la esposa, dedícate al esposo. Si esto lo enseñamos en familia, nuestros hijos lo aprenden, tendrán un bienestar para ellos y además la posibilidad de alcanzar la salvación.